Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Hace 3 años, el detective Julián se sentó en nuestra mesa del comedor, riendo y comiendo la comida de mi madre, memorizando en secreto nuestros códigos de seguridad para vendernos a un despiadado cártel de motociclistas. Esta noche, ese mismo detective sonriente está encadenado a una silla de metal congelada en un hangar abandonado, rogándole a mi padre multimillonario que no dé la orden de ejecución. Las pesadas luces fluorescentes zumban sobre nosotros como avispas furiosas, proyectando sombras largas y afiladas sobre el piso de concreto. El aire huele a combustible de aviación, sudor frío y a un miedo innegable. Ahora él está llorando, ahogándose en sus propias y frenéticas disculpas mientras el lento y pesado tic-tac del reloj de acero de mi padre marca los últimos segundos de su aliento. Una pregunta antes de continuar: si tu padre descubriera que alguien traicionó a tu familia de esta manera, ¿qué haría? Deja tu respuesta abajo, leo cada una de ellas. ¿Cómo terminamos en este hangar frío y aislado con un policía corrupto sangrando a nuestros pies? Para entender al monstruo silencioso y aterrador en el que se convirtió mi padre, tienes que entender exactamente qué le quitaron. Era un martes por la tarde a finales de octubre. El viento aullaba ferozmente a través de los enormes robles que rodeaban nuestra finca aislada. Nuestra casa era una fortaleza construida a kilómetros de distancia del ruido de la ciudad. Mi madre, Alejandra, era el corazón absoluto de nuestra familia, tarareando una suave melodía mientras servía té caliente. Mi hermana menor, Teresa, estaba tirada en la lujosa alfombra de la sala, mordiendo un lápiz y batallando con su tarea de historia. Todo era perfectamente normal. Nos sentíamos completamente seguros. Mi padre, Víctor, estaba en el extranjero, en Londres, finalizando un enorme contrato de ingeniería aeroespacial. Era un magnate multimillonario de la aviación que solía liderar unidades altamente clasificadas de la Fuerza Aérea. Poseía una intensidad silenciosa que exigía respeto. Pero para nosotros, era simplemente papá. Él llamaba cada noche exactamente a las 8. A las 7:45, la serenidad de nuestras vidas se hizo añicos para siempre. No comenzó con un choque repentino, sino con un retumbar grave y antinatural que vibraba a través de las sólidas tablas de roble del piso. Sonaba como un temblor, pero el ritmo era demasiado mecánico, demasiado deliberado. Los motores de 25 motocicletas pesadas rugían bajando por nuestra entrada privada. Teresa dejó caer su lápiz sobre la alfombra, mirando a Alejandra con los ojos muy abiertos, reflejando una confusión repentina. Los pesados portones de hierro de seguridad en la entrada de nuestra propiedad simplemente se abrieron con un clic, sin resistencia alguna. Alguien había evadido las alarmas e ingresado los códigos privados de anulación. La energía de toda la casa murió en un instante, sumergiéndonos en una oscuridad asfixiante. El bajo zumbido del refrigerador se detuvo. Los números luminosos del microondas desaparecieron en la penumbra. El único sonido que quedaba era el rugido ensordecedor de esos motores rodeando nuestra casa como una manada de lobos hambrientos. Alejandra me agarró del brazo al instante. Sus uñas se clavaron en mi piel mientras acercaba a Teresa a su pecho. «Escóndanse», susurró. Su voz temblaba, pero sus ojos tenían una luz materna feroz y desesperada. Nos empujó hacia la despensa oscura debajo de la escalera principal. «No hagan ni un solo ruido. No salgan hasta que yo lo diga». Antes de que pudiera entrar, las enormes puertas dobles de roble de la entrada se astillaron hacia adentro con un estruendo violento. Los haces de las linternas cortaron salvajemente la oscuridad en el pasillo, caóticos y cegadores. Miré a través de las finas tablillas de madera de la puerta de la despensa, con la respiración atorada en el pecho. Pesadas botas de combate pisaron con violencia el piso de madera. Hombres enormes y aterradores, vestidos con chamarras de cuero oscuro y parches toscos, se esparcieron por la planta baja. No estaban allí para robar televisiones o joyas. Nos estaban cazando. Uno de ellos, una figura imponente con una cicatriz irregular que se extendía por la mandíbula, agarró a Alejandra por el cabello mientras ella intentaba correr hacia el teléfono de la cocina. Teresa gritó desde dentro de la despensa. Fue un reflejo involuntario, un pequeño jadeo de horror, pero en esa casa silenciosa, sonó tan fuerte como un disparo.
Los hombres giraron sus linternas hacia nuestro escondite al instante. Alejandra se defendió como un animal salvaje, arañando y pateando, tratando desesperadamente de desviar su atención de la puerta de madera, pero eran demasiados. Los siguientes 10 minutos son una pesadilla fragmentada de voces gritando, cristales rotos y el olor penetrante a sangre fresca. Recuerdo el ruido sordo de la puerta de la despensa siendo arrancada violentamente de sus bisagras. Recuerdo un puño enorme impactando contra un lado de mi cabeza, enviándome a chocar de espaldas contra los estantes. Mi visión se desvaneció en una profunda oscuridad, pero mi audición permaneció dolorosamente aguda. Escuché a mi madre gritar de agonía. Escuché a mi hermanita rogarles que se detuvieran. Luego escuché el ensordecedor rugido de los disparos resonando en los techos abovedados de nuestra casa. Cuando por fin logré abrir los ojos, la casa estaba en un silencio sepulcral. El aire estaba espeso con humo gris y el olor asfixiante a pólvora quemada. Arrastré mi cuerpo roto por el piso en ruinas, con las manos pegajosas y empapadas de sangre. No describiré exactamente lo que vi cuando llegué al centro de la habitación. Algunas imágenes se queman permanentemente en el alma humana. Mi hermosa madre y mi dulce hermana se habían ido. El mundo tal y como lo conocía había terminado justo ahí, en la alfombra de nuestra sala. Eventualmente, la estruendosa sirena de una ambulancia me trajo de vuelta a una conciencia borrosa. Estaba amarrado fuertemente a una camilla en movimiento, mirando fijamente hacia las brillantes luces fluorescentes del vehículo. Un joven paramédico me presionaba una gruesa gasa contra la cabeza, pidiéndome que me mantuviera despierto. A través de la ventana trasera, vi las luces rojas y azules intermitentes de las patrullas de la policía local estacionadas afuera de nuestra casa en llamas. El detective Julián estaba parado tranquilamente en nuestro jardín delantero. Estaba fumando un cigarro, hablando en voz baja con un oficial uniformado, con las manos descansando relajadamente en sus bolsillos. No se apresuraban a asegurar el perímetro ni a buscar sospechosos en el bosque cercano. Simplemente se estaban tomando su tiempo, actuando con la leve molestia de hombres que responden al reporte de una bicicleta robada. Intenté gritarles, pero mi garganta estaba dolorosamente seca. Una horrible y helada certeza se asentó lentamente sobre mi cuerpo congelado. Los códigos del portón de seguridad funcionando a la perfección, la misteriosa y retrasada respuesta policial, la actitud tranquila y despreocupada del detective parado en mi césped. Esto no era un robo al azar que salió mal. Fuimos atacados específicamente, y las mismas personas destinadas a proteger nuestra ciudad estaban involucradas en la masacre. Cerré los ojos mientras la ambulancia se alejaba a toda velocidad en la noche solitaria, sabiendo que mi padre estaba a punto de recibir la peor llamada telefónica de toda su vida. Cuando Víctor finalmente descubriera que su familia había sido brutalmente masacrada, no iba a llorar. Iría silenciosamente a la guerra. El rítmico y penetrante pitido de un monitor cardíaco era lo único que anclaba mi mente al mundo real. Abrí lentamente mis pesados ojos hacia un techo blanco, cegador y estéril. El agudo olor clínico a cloro y alcohol de botiquín asaltó mis sentidos al instante, revolviéndome el estómago. Me palpitaba la cabeza con un dolor sordo y feroz, envuelta fuertemente en capas de gasa médica gruesa. Una enfermera ajustaba en silencio una vía intravenosa pegada a mi brazo magullado. Cuando notó que mis ojos se abrían, se quedó paralizada. No sonrió. Simplemente miró hacia el piso y salió apresuradamente al pasillo concurrido. Momentos después, un médico con aspecto cansado entró a la habitación de terapia intensiva. Sus hombros estaban caídos y su bata blanca parecía pesar demasiado sobre su cuerpo. No tuvo que decir ni una sola palabra. Pude leer la devastadora y apabullante verdad en la lástima hueca de sus oscuros ojos. Lo siento muchísimo, susurró el médico, acercándose a los pies de mi cama. Cruzó las manos con fuerza frente a él. Hicimos absolutamente todo lo que pudimos cuando llegaron las ambulancias, pero el trauma fue simplemente demasiado severo. Tu madre y tu hermana no sobrevivieron. Las palabras golpearon mi pecho con la fuerza de un tren de carga a toda velocidad. No podía respirar. No podía formar ni una sola sílaba. Una piedra fría y asfixiante de absoluta desesperación se hundió profundamente en mi estómago, arrastrando mi espíritu hacia un océano oscuro y sin fondo. Alejandra y Teresa. Se habían ido.
La cálida y hermosa vida que habíamos construido dentro de esa finca apartada fue borrada violentamente en cuestión de minutos. Giré el rostro hacia el frío cristal de la ventana del hospital, lágrimas ardientes quemaban mis mejillas magulladas e hinchadas. Cerré los ojos con fuerza, pero lo único que podía ver era el destello cegador de las linternas y la aterradora silueta de los hombres que nos habían cazado. Unas horas después, la pesada puerta de madera de mi habitación volvió a rechinar al abrirse. El golpe pesado y confiado de unas botas de cuero resonó fuertemente en el piso de linóleo. Era el detective Julián. Entró a la habitación estéril llevando una pequeña libreta de cuero gastada, vestido con un traje oscuro hecho perfectamente a la medida. Parecía completamente relajado, totalmente inmutado por la horrible tragedia que acababa de destruir mi universo entero. «Hola, muchacho», dijo Julián, con una voz que destilaba una simpatía ensayada y repugnantemente falsa. Acercó una silla de plástico barata al borde de mi cama y se sentó pesadamente, inclinándose hacia adelante. «Sé que este es el día más difícil de toda tu vida. No puedo imaginar el dolor que sientes en este momento, pero necesito hacerte unas cuantas preguntas rápidas mientras tu memoria aún está fresca. ¿Recuerdas algo específico de anoche?» Lo miré a través de mis ojos rojos e hinchados. Recordé exactamente la forma en que se había parado en nuestro jardín, fumando tranquilamente un cigarro mientras mi casa se reducía a cenizas a sus espaldas. Recordé cómo ni siquiera parecía sorprendido. Eran motociclistas, logré graznar, con la voz rasposa, seca y dolorosamente débil. Eran exactamente 25 de ellos. Uno de los hombres enormes que lideraba el grupo tenía una cicatriz irregular en la mandíbula y un tatuaje oscuro y tosco de una calavera con alas justo en el cuello. Julián hizo una pausa. Hizo clic con su bolígrafo plateado 2 veces, pero no escribió ni una sola palabra en su libreta vacía. Suspiró profundamente, frotándose la barbilla como si yo acabara de decir una tontería. «Escúchame muy bien», dijo Julián en voz baja, acercándose para poner una mano pesada y condescendiente en mi rodilla. «Tu cerebro acaba de pasar por un trauma masivo. Estás confundido y tu mente te está jugando una mala pasada. Lo que ocurrió anoche fue un trágico y aleatorio allanamiento de morada. Probablemente fueron solo un par de adictos desesperados buscando dinero rápido. Y entraron en pánico cuando se activaron las alarmas de respaldo. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para localizar a los 2 hombres responsables». Me estaba mintiendo directamente en la cara. Los pesados portones de hierro de seguridad fueron eludidos limpiamente con los códigos maestros. La energía eléctrica de toda la finca fue cortada sistemáticamente desde la red principal. Ese no fue el trabajo descuidado de drogadictos desesperados buscando joyas. Fue un golpe de estilo militar altamente organizado, fuertemente armado y meticulosamente planeado. Y el detective principal que estaba parado en mi habitación de hospital lo estaba encubriendo activamente. No eran adictos, susurré con firmeza, apartando bruscamente mis piernas lastimadas de su contacto no deseado. Y no eran 2. Eran 25. La falsa sonrisa compasiva de Julián se desvaneció apenas una fracción de centímetro. Sus oscuros ojos se volvieron increíblemente fríos y duros por un momento antes de que la máscara amable volviera a colocarse en su rostro. «Descansa un poco», murmuró, levantándose abruptamente y guardando su libreta en blanco en el bolsillo del traje. «Deja que la verdadera policía se encargue de esta investigación a partir de aquí». Me quedé solo en el silencio asfixiante y aterrador de esa habitación de hospital durante 2 días enteros. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba el último grito aterrorizado de Teresa. Olía el aroma amargo y asfixiante de la pólvora. Me estaba ahogando en el dolor, esperando a la única persona que me quedaba en este mundo destrozado. En la mañana del tercer día, las pesadas puertas de la terapia intensiva se abrieron con una fuerza violenta y aterradora. Las enfermeras en el pasillo se apartaron de inmediato. Mi padre, Víctor, entró a la habitación. Había volado directamente desde sus reuniones de negocios en Londres en su jet privado el segundo exacto en que recibió la terrible noticia. Víctor era un hombre que comandaba con naturalidad salas de juntas corporativas y operaciones militares de élite con una sola mirada silenciosa. Era alto, de hombros anchos y llevaba la postura rígida y disciplinada de un excomandante de la Fuerza Aérea. Pero, de pie justo ahí,
En la puerta de mi habitación de hospital, el titán multimillonario lucía completamente destrozado. Su costoso traje hecho a la medida estaba arrugado y manchado de café derramado. Su rostro estaba pálido como la tiza, y sus agudos ojos oscuros estaban inyectados en sangre, hundidos y con un vacío perturbador. Nos miramos el uno al otro durante un largo y agonizante momento. La realidad aplastante y tácita pendía pesada y densa en el aire entre nosotros. Alejandra era su alma gemela absoluta. Teresa era su preciosa niña pequeña, y él estaba a miles de kilómetros de distancia cuando los monstruos llegaron a nuestra puerta. Víctor caminó lentamente hacia mi cama, con las rodillas literalmente temblando ligeramente a cada paso pesado. Cuando finalmente llegó a mi lado, el muro impenetrable de su fuerza se hizo añicos por completo. Colapsó. Cayó pesadamente de rodillas sobre el piso frío, hundiendo su rostro directamente en las blancas mantas de mi hospital. Un sollozo horrible y agonizante salió violentamente de su pecho. Fue un sonido aterrador, un sonido de pura y auténtica agonía humana. Extendí mi mano temblorosa y amoratada, apoyándola suavemente sobre su hombro que no dejaba de sacudirse, llorando junto a él. Lloramos amargamente por la alegría que nos había sido robada. Lloramos por las risas que nunca más harían eco en nuestros pasillos. Nos quedamos exactamente así durante lo que parecieron horas, completamente consumidos por el peso aplastante de nuestra pérdida. Pero luego algo aterrador cambió en la habitación. Los agonizantes y húmedos sollozos cesaron lentamente. El violento temblor de sus hombros inmensos se detuvo por completo. Víctor se puso de pie muy despacio. Caminó hacia el pequeño lavabo de metal en la esquina de la habitación y se echó agua helada en la cara. Cuando finalmente tomó una toalla de papel y se volvió para mirarme, el esposo destrozado y afligido había desaparecido por completo. El hombre que me devolvía la mirada era un depredador supremo, frío y calculador. Sus ojos estaban completamente muertos, desprovistos de cualquier calidez, tristeza o misericordia humana. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados en un instante. El detective a cargo se llama Julián, susurré, con la voz temblorosa mientras miraba a los ojos aterradores de mi padre. Me mintió, papá. Me dijo que fueron 2 adictos al azar. Pero yo los vi. Burlaron el portón de seguridad usando tus códigos privados. La policía está protegiendo a los hombres que hicieron esto. Víctor no parpadeó. No gritó ni tuvo un ataque de ira. Simplemente asintió con la cabeza una vez, asimilando la traición masiva con una calma escalofriante y antinatural. Vístete, ordenó Víctor en voz baja, con una voz peligrosamente suave, como el hielo partiéndose sobre un lago negro y profundo. Nos vamos de este hospital ahora mismo. Me dio de alta en contra de las furiosas protestas del personal médico. En menos de una hora, estábamos sentados en la parte trasera de su camioneta negra blindada, conduciendo en silencio por la sinuosa carretera hacia las ruinas ennegrecidas y humeantes de nuestra finca. La cinta policial aún estaba enrollada alrededor de las rejas delanteras destrozadas. Víctor ignoró a los policías municipales que estaban afuera, marchando directamente a través de los restos quemados de nuestra hermosa sala. No miró las manchas oscuras en las tablas del piso. Caminó directamente hacia la puerta del sótano, pateándola con una fuerza brutal. Lo seguí por las oscuras escaleras de concreto, mis costillas dolían a cada paso. Llegamos al sótano, un lugar que Alejandra usaba para guardar ropa vieja de invierno y decoraciones navideñas. Víctor pasó junto a las cajas de almacenamiento y presionó su mano desnuda sobre una pared de concreto sólida en el rincón más oscuro de la habitación. Un escáner biométrico oculto emitió un pitido agudo entre las sombras. Con un pesado gemido mecánico, la sólida pared de concreto se deslizó lentamente, revelando una bóveda de acero oculta con control de clima. Solté un jadeo al entrar detrás de él. La sala estaba llena de enormes servidores encriptados, estaciones de enlace ascendente por satélite, pilas de expedientes militares clasificados y una pesada caja fuerte de hierro que contenía millones de pesos en efectivo irrastreable. Víctor tomó un elegante teléfono satelital negro encriptado del escritorio de acero. Me miró, con los ojos ardiendo con un fuego frío y aterrador. La ley nos ha fallado, susurró Víctor, marcando un número que no había usado en más de una década. Así que ahora vamos a usar mis reglas.
La pesada puerta de acero de la bóveda oculta se cerró herméticamente detrás de nosotros con un clic definitivo y resonante. Nos encerró dentro de un mundo secreto que la corrupta policía local ni siquiera sabía que existía justo bajo sus pies. El aire aquí abajo era frío y zumbaba con la baja vibración de los enormes servidores encendiéndose. Me recargué contra la pared de concreto, mis costillas palpitando dolorosamente bajo las vendas, y vi a mi padre transformarse. Sostenía el teléfono satelital negro junto a su oído. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el suave zumbido de los aparatos electrónicos. Félix, dijo mi padre, y su voz bajó a un registro que nunca antes había escuchado, un tono completamente desprovisto de emoción humana. Las autoridades locales están comprometidas. Necesito que se active el protocolo fantasma de inmediato. Infiltra los servidores de la policía municipal. Extrae todas las cámaras de tránsito en un radio de 80 kilómetros de mi propiedad y rastrea todos los datos celulares desde el momento de la intrusión. Quiero los nombres, los rostros y las direcciones de cada persona que pisó mi propiedad anoche. No vamos a involucrar a la ley. Colgó el teléfono sin esperar respuesta. Félix era uno de los operativos de inteligencia privada más antiguos y de mayor confianza de mi padre. Habían servido juntos en divisiones aeroespaciales clasificadas de la Fuerza Aérea mucho antes de que mi padre construyera su imperio de aviación civil. Víctor se dio la vuelta y caminó hacia el enorme banco de monitores sobre el escritorio de acero. Comenzó a escribir rápidamente, dando vida a las pantallas en blanco con una avalancha cegadora de datos sin procesar. Estar sentado en ese búnker subterráneo, separado de los restos carbonizados de mi hermosa casa por solo unos metros de concreto sólido, se sentía como una pesadilla viviente. Justo en el piso de arriba, la sangre de mi madre y mi hermana aún manchaba los pisos de madera. Una inmensa ola de dolor fresco amenazó con hundirme de nuevo. Cerré los ojos con fuerza, tratando de bloquear el horrible recuerdo de los disparos ensordecedores. Pero Víctor no se detuvo a llorar. Estaba canalizando cada onza de su corazón destrozado en una cacería fría, aterradora y metódica. Menos de 2 horas después, el monitor principal sonó con una transmisión entrante encriptada. Félix había burlado el cortafuegos de la policía local con una facilidad aterradora. Cientos de documentos clasificados, reportes policiales ocultos y grabaciones de seguridad eliminadas comenzaron a descargarse directamente a nuestro servidor privado. Caminé lentamente hacia el escritorio, parándome justo al lado de mi padre mientras veíamos cómo se desarrollaba la horrible verdad. La policía local había borrado intencionalmente las cámaras de la calle que conducían a nuestra finca. Pero Félix no dependía de las cámaras públicas. Hackeó las cámaras privadas en el tablero de camiones de reparto y las transmisiones satelitales de la propia red aeroespacial de mi padre que orbitaba en el espacio. La pantalla parpadeó y de pronto estábamos viendo una imagen aérea cristalina tomada a kilómetros de distancia de nuestra casa, apenas 30 minutos antes del ataque. Ahí estaban, 25 pesadas motocicletas conduciendo en una formación militar sumamente disciplinada por la autopista desierta. No eran una pandilla desorganizada de adictos desesperados. Se movían con la aterradora y sincronizada precisión de mercenarios entrenados. Mira justo ahí, ordenó Víctor suavemente, señalando la pantalla con su dedo. Hizo un acercamiento al líder del grupo, un hombre inmenso y corpulento con una cicatriz irregular que se extendía por la mandíbula. Era el mismísimo monstruo que había arrastrado a mi madre por el piso. Ejecuta un reconocimiento facial en las bases de datos militares y criminales globales. No restrinjas la búsqueda a registros civiles. La computadora procesó la imagen durante 30 angustiosos segundos antes de que un expediente grueso y detallado parpadeara en la pantalla central. El hombre se llamaba Rogelio. No era solo un matón común. Rogelio era un contratista militar privado que había sido dado de baja de forma deshonrosa y que había pasado la última década construyendo un sindicato mercenario altamente organizado y fuertemente armado que se disfrazaba de un inofensivo club de motociclistas. Su red se extendía por 3 estados, dedicándose a la distribución ilegal de armas, espionaje corporativo y asesinatos a sueldo. Mi estómago se revolvió violentamente mientras leía la aterradora lista de crímenes sospechosos de Rogelio. Papá, susurré, con la voz temblando por una nueva ola de terror. Este hombre es un asesino profesional. ¿Por qué un inmenso sindicato mercenario atacaría a nuestra familia? Construimos aviones.
No tenemos conexiones con el inframundo criminal. Víctor no me respondió de inmediato. Sus oscuros ojos escanearon los datos brillantes, leyendo a los asociados conocidos y patrocinadores financieros de Rogelio. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensé que se le romperían los dientes. No nos atacaron por dinero, dijo Víctor en voz baja, su voz destilaba una gélida conclusión. Este fue un asesinato sumamente costoso y coordinado. Alguien los contrató para quebrar mi espíritu. Desplegó una compleja red de cuentas bancarias en paraísos fiscales conectadas al sindicato de Rogelio. Félix había logrado rastrear una enorme transferencia electrónica anónima de 170 millones de pesos depositada en la cuenta de Rogelio apenas 48 horas antes del ataque a nuestra casa. Pero la parte más aterradora no era el dinero. Era de dónde provenía. Los números de ruta rebotaron a través de una docena de empresas fantasma, pero mi padre reconoció la estructura corporativa subyacente al instante. Pertenecía a un contratista de defensa aeroespacial rival, una corporación despiadada e increíblemente poderosa a la que Víctor recientemente le había bloqueado un inmenso contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional. Mi padre había expuesto sus fallas de ingeniería, costándoles miles de millones de pesos. En represalia, le habían pagado a Rogelio para que masacrara a su familia. Pero los horribles descubrimientos no pararon ahí. La pantalla cambió de nuevo, mostrando una serie de mensajes de texto interceptados y depósitos bancarios ocultos. Se me cortó la respiración y la habitación comenzó a dar vueltas de forma violenta. Ahí, brillando en el monitor de la computadora, estaban los registros bancarios privados de nuestro departamento de policía local. Rogelio no solo había sobornado a algunos oficiales para que miraran hacia otro lado. Prácticamente era dueño de toda la ciudad. Revisamos la evidencia, observando con absoluto horror cómo los nombres de los funcionarios de más alto rango de la ciudad aparecían en la nómina del sindicato. Jueces, políticos y el jefe de policía estaban aceptando dinero sucio de Rogelio. Y justo en la cima de la lista de sobornos, recibiendo pagos mensuales para filtrar información de seguridad privada, estaba el nombre del hombre que se había parado en nuestro jardín y me había sonreído, el detective Julián. La magnitud de la traición era asfixiante. Estábamos atrapados en una ciudad controlada por los mismos monstruos que habían asesinado a mi familia. Si acudíamos a las autoridades estatales, la red de Rogelio enterraría la evidencia antes de que pudiera firmarse una sola orden de aprehensión. No quedaba ninguna vía legal. El sistema de justicia era un cadáver podrido e infectado. Víctor se reclinó en su silla de cuero, mirando la fotografía sonriente del detective Julián que brillaba en el monitor. El silencio en la bóveda subterránea se prolongó por una eternidad aterradora. Cuando mi padre finalmente habló, la fría y absoluta finalidad en su voz hizo que se me erizara el vello de la nuca. Creen que su dinero sucio los hace invencibles, susurró Víctor suavemente, con los ojos fijos en la pantalla. Creen que pueden comprar a la policía, asesinar a mi esposa y esconderse detrás de sus cuentas bancarias. Así que, antes de ponerles una sola bala en la cabeza, vamos a quemar cada peso que poseen. Voy a hacer que mueran de hambre. A la mañana siguiente de descubrir la devastadora verdad dentro de esa bóveda, Víctor no durmió, ni siquiera por una sola hora. Me desperté justo antes del amanecer, con el cuerpo adolorido por el estrecho catre en la esquina del búnker, y encontré a mi padre exactamente donde lo había dejado la noche anterior, sentado rígidamente frente al escritorio, rodeado de monitores brillantes. Trabajando en un silencio absoluto y aterrador. 3 tazas de café vacías reposaban junto a su teclado. Su saco costoso estaba cuidadosamente doblado sobre el respaldo de la silla. Tenía las mangas arremangadas hasta los codos, y sus agudos ojos hundidos no se habían suavizado ni un poco. Levantó la vista brevemente cuando me senté a su lado. Necesito que entiendas algo muy claramente, dijo Víctor en voz baja, sin apartar la mirada de la pantalla. Lo que estamos a punto de hacer en las próximas 72 horas sucederá completamente en la oscuridad. Sin ruido, sin titulares, sin involucrar a la policía. Rogelio y Julián no verán venir nada hasta que todo su mundo se reduzca a cenizas a su alrededor. Asentí, tragando el nudo seco que se formaba en mi garganta. Todavía estaba débil por el hospital, con las costillas fuertemente vendadas y la cabeza doliéndome bajo la gasa médica. Pero el duelo que me consumía se endurecía lentamente y se convertía en algo más frío y peligroso.
Cada vez que cerraba los ojos y veía el rostro de Teresa, las lágrimas se secaban al instante, reemplazadas por una furia ardiente que estaba aprendiendo a canalizar a través del silencio, igual que mi padre. Víctor pasó la primera hora de la mañana haciendo una serie de llamadas rápidas y precisas a través de la línea satelital encriptada. Habló en voz baja y directa utilizando un lenguaje de instrucciones financieras codificadas que apenas podía seguir. En tan solo 30 minutos, los engranajes de su máquina financiera invisible ya se habían puesto en movimiento con resultados devastadores. El primer objetivo era el negocio fachada más grande y rentable de Rogelio, una cadena de reparación de vehículos pesados que contaba con 11 sucursales en todo el estado. En papel, parecía completamente legítima. Pero los datos de Félix mostraban claramente que era la operación principal de lavado de dinero que enviaba miles de millones de pesos sucios a las cuentas del sindicato. Víctor llamó a su abogado corporativo de mayor confianza, Patricio, un hombre astuto y agresivo que había trabajado exclusivamente para el imperio de Víctor durante casi 2 décadas. Víctor le ordenó a Patricio que comprara discretamente la empresa matriz de la cadena a través de 3 corporaciones fantasma anónimas. La adquisición se completó en silencio en 4 horas, sin anuncios, sin prensa y sin alboroto. Para el mediodía, todas las cuentas bancarias conectadas a esa cadena de reparación estaban totalmente congeladas. Los gerentes de las 11 sucursales recibieron correos electrónicos fríos y formales informándoles que el procesamiento de su nómina había sido suspendido por una auditoría de reestructuración corporativa. Los hombres de Rogelio comenzaron a llamarse frenéticamente, desconcertados. Su primera suposición fue un error bancario de rutina. En 24 horas, esa suposición colapsaría por completo. El segundo golpe financiero aterrizó antes del atardecer. Félix había rastreado una lucrativa firma de consultoría de seguridad que Rogelio usaba para canalizar fondos para la compra de armas. Víctor llamó discretamente a 3 de los inversionistas institucionales más grandes de esa firma, compartiendo personalmente un expediente meticuloso de irregularidades financieras que Félix había extraído de los servidores. No se rompió ninguna ley al compartir esos documentos. No hubo amenazas. Víctor simplemente expuso la verdad frente a hombres poderosos que querían proteger su dinero y se sentó a verlos actuar por instinto. Al anochecer, los 3 principales inversionistas habían retirado su financiamiento, desencadenando un incumplimiento automático de sus líneas de crédito bancarias. Los bancos cancelaron los créditos de inmediato. El tercer y más devastador golpe llegó a la medianoche. El sindicato tenía un socio silencioso, un grupo de capital privado que lavaba cientos de millones de pesos a través de desarrollos inmobiliarios. Víctor había pasado años construyendo profundas relaciones con los ejecutivos de los bancos comerciales más grandes del país. Hizo 2 llamadas telefónicas breves y cuidadosas. No amenazó ni expuso a nadie. Simplemente les recordó a las personas adecuadas sus obligaciones. En 1 hora, toda la cartera de préstamos comerciales del grupo de capital fue sometida silenciosamente a una revisión obligatoria, congelando de facto cada proyecto inmobiliario en curso. Me senté junto a mi padre durante cada uno de esos movimientos, observando con absoluto asombro. Siempre había comprendido que Víctor era extraordinariamente rico y poderoso. Pero presenciar cómo desmantelaba la infraestructura financiera de un imperio criminal solo con un teléfono satelital y un teclado, sin disparar una bala y sin alertar a un solo periodista, era algo de otro nivel. Era frío, preciso y absolutamente aterrador. Para la mañana siguiente, los efectos hacían eco visiblemente a través de la operación de Rogelio. Félix había implantado un software de rastreo en los canales de comunicación del sindicato. Observamos en tiempo real cómo los lugartenientes de Rogelio se enviaban mensajes cada vez más desesperados. Las rentas de las casas de seguridad rebotaban. Los proveedores de armas se negaban a liberar los cargamentos porque las transferencias fallaban de repente. 3 matones veteranos se involucraron en un altercado violento por salarios impagados. El sindicato empezaba a fracturarse desde adentro, y no tenían idea de que fuerza invisible los estaba aniquilando. El momento más satisfactorio llegó la tarde del segundo día. Félix interceptó un mensaje de voz furioso que el propio Rogelio le dejó a uno de sus contactos bancarios. La voz de Rogelio era áspera, fuerte y genuinamente aterrada. Sonaba completamente distinto al frío general mercenario que había ordenado la masacre de mi madre y mi hermana.
Sonaba exactamente como lo que en verdad era debajo de su cuero y sus armas, un animal pequeño, desesperado y acorralado. Víctor escuchó la grabación 2 veces. El fantasma de algo frío y profundamente satisfecho cruzó su rostro por un breve momento. El hambre es el gran ecualizador, dijo en voz baja. Todo hombre poderoso entra en pánico cuando su dinero desaparece. Se levantó, estiró los hombros y caminó hacia la bóveda de acero. Están hambrientos, asustados y volviéndose los unos contra los otros, dijo Víctor sin mirarme. Ahora les daremos algo peor que el hambre. Vamos a darles esperanza. Vamos a dejarles creer que encontraron una salida, y luego los haremos caminar directo a una trampa que jamás verán venir. El estrangulamiento financiero de la red de Rogelio fue una obra maestra. Pero Víctor era un hombre de principios militares estrictos. Necesitaba saber si el nivel más alto del sistema de justicia local estaba completamente muerto o si todavía quedaba un hombre honesto en esta ciudad podrida. Quería darle a la ley una última oportunidad antes de cruzar la línea de la que no habría retorno. Félix había compilado un disco duro encriptado con todas las evidencias, transferencias de paraísos fiscales, grabaciones de seguridad de los motociclistas, llamadas telefónicas interceptadas a Rogelio y los libros contables que probaban los sobornos a Julián. Era una montaña irrefutable de pruebas. Era suficiente para enviar a los 25 hombres a una prisión federal por el resto de sus vidas. Víctor envió a su abogado estrella, Patricio. Patricio ignoró a la policía municipal y presentó una petición de emergencia ante el funcionario de más alto rango, el juez Domínguez. El juez tenía fama de ser duro y ferozmente independiente. La audiencia de emergencia se fijó a la medianoche. El juzgado estaba vacío, un enorme edificio de caoba y mármol frío. Mis costillas aún me dolían al subir los escalones. Entramos a las oficinas del juez Domínguez, que olían a cuero viejo y humo rancio. He revisado los archivos digitales que proporcionó su abogado, Víctor, dijo el juez Domínguez con voz ronca. Es una colección de vigilancia impresionante. Prácticamente han resuelto el brutal asesinato de su familia en menos de una semana. Víctor no parpadeó. Entonces espero que las órdenes de aprehensión federales se firmen esta noche, respondió Víctor con autoridad. Quiero a Rogelio y a sus hombres bajo custodia antes de que amanezca. Y quiero que al detective Julián le quiten su placa y lo encierren para mañana. El juez lo miró durante un largo momento. Entonces, algo aterrador ocurrió. El viejo juez sonrió con burla y arrogancia. Hay un problema fundamental con su evidencia, Víctor, dijo el juez Domínguez suavemente. Cada fragmento de datos en este disco fue obtenido ilegalmente. Hackeó instituciones financieras privadas. A los ojos de la ley, este es el fruto del árbol envenenado. Es completamente inadmisible en cualquier tribunal de este país. Masacraron a mi familia, susurró Víctor, vibrando con una intensidad aterradora. Está viendo a los hombres que apretaron el gatillo. Yo estoy viendo a un esposo en duelo que cometió delitos cibernéticos masivos, interrumpió el juez de forma agresiva. Verá, Víctor, esta ciudad opera bajo un equilibrio. Rogelio se encarga de los problemas, y a cambio, lo dejamos trabajar. Usted es un multimillonario, sí, pero es un invitado en mi municipio. La revelación me golpeó como un puñetazo. No solo era la policía. La podredumbre llegaba hasta la cima. El hombre que sostenía el mazo era solo otro monstruo en la nómina de Rogelio. El juez Domínguez encendió la esquina del expediente principal con un encendedor. Observamos en silencio cómo la prueba innegable del asesinato de mi madre se quemaba hasta convertirse en cenizas. Le voy a hacer un enorme favor, Víctor. Desestimaré la petición y fingiré que nunca trajo datos robados a mi oficina. Tome a su muchacho, suba a su jet privado y váyase para siempre. Porque si empuja más, firmaré una orden de aprehensión. ¿Pero para usted? Patricio se veía horrorizado, pero Víctor levantó la mano para silenciarlo. Mi padre no gritó. Lo entiendo perfectamente, su señoría, dijo Víctor con una voz tan calmada que me heló la sangre. Ha dejado la postura del tribunal extremadamente clara. Víctor dio media vuelta y salió. Lo seguí deprisa. Al llegar afuera, miró al cielo oscuro. Papá, susurré temblando. ¿Qué hacemos ahora? Ellos controlan todo,
Víctor sacó el teléfono satelital negro encriptado de su bolsillo. La máscara del empresario civilizado se había desvanecido. La ley ha muerto, respondió Víctor. Así que ahora despertamos a los fantasmas. Vamos a la guerra. El viaje en auto a las instalaciones privadas de pruebas aeroespaciales tomó 45 minutos en completo silencio. Llegamos a un portón oculto en el bosque que daba a un inmenso aeródromo. Dentro de los hangares fuertemente custodiados había aeronaves militares de última generación, drones sigilosos, helicópteros modificados y aviones de combate experimentales que la empresa de Víctor diseñaba para la Secretaría de la Defensa Nacional. Víctor estacionó la camioneta dentro del hangar 4. Se acercó a una terminal de comunicaciones, ingresó un código y descolgó el auricular rojo. Soy Víctor, dijo. El protocolo Omega está activo. Traigan a los fantasmas a casa. Colgó de inmediato. ¿A quién llamaste, papá?, le pregunté. Cuando comandaba la División de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea hace 15 años, lideraba una unidad altamente especializada, respondió Víctor. Eran hombres que el gobierno enviaba a misiones donde la intervención militar estándar era imposible. Muchos dejaron las Fuerzas Armadas para trabajar para mí. Operan fuera de los registros y consideran a nuestra familia como si fuera la suya. Menos de 3 horas después, un enorme avión de carga táctico y sin marcas aterrizó en la pista sin luces encendidas. De su oscuro interior salió una docena de hombres vestidos con equipo táctico negro. Llevaban cajas pesadas de armamento de grado militar. Liderando el grupo estaba el coronel Garza, la mano derecha de mi padre en el ejército y un hombre que había cenado en nuestra casa muchas veces. Garza marchó hacia Víctor. No saludó ni ofreció condolencias vacías. Leí el informe de Félix, dijo Garza con voz profunda. La policía está comprometida y el juez está en la nómina. El objetivo es una red mercenaria con 25 hostiles. Es correcto, dijo Víctor. Rogelio cree que su dinero lo protege. Quiero que le enseñes la diferencia entre una pandilla callejera y una fuerza de asalto militar. Nosotros no capturamos ni arrestamos, declaró Garza clavando un enorme cuchillo de combate en la mesa de acero. ¿Estás seguro de que quieres cruzar esa línea, Víctor? Porque una vez que mis hombres empiecen a disparar, no nos detendremos hasta que todo el sindicato haya sido borrado. Víctor sacó del saco una fotografía chamuscada de mi madre y mi hermana sonriendo en Los Cabos. Su desolación fue reemplazada por una furia fría y aterradora. Colocó suavemente la foto sobre la mesa. No los quiero arrestados, Garza, ordenó Víctor. Quiero que los cacen en la oscuridad. Quiero que estén aislados, aterrorizados y destrozados. Limpia esta ciudad. Considere los muertos, señor, respondió Garza. El hangar se volvió una sala de guerra militar en minutos. Armaron fusiles de francotirador, drones térmicos y explosivos. Félix mapeó las ubicaciones en tiempo real de los motociclistas. Víctor se puso un chaleco táctico negro y ajustó una pistola con silenciador a su muslo. Volvía a ser un comandante. Tenemos ubicados a 3 lugartenientes de Rogelio en una empacadora de carne abandonada, dijo Garza. Vamos a mostrarles lo que se siente el verdadero terror, dijo Víctor, amartillando su pistola. Subimos a un helicóptero táctico negro que voló sin luces hacia la ciudad. Yo veía todo desde un monitor en la cabina. Garza y sus hombres bajarían a la bodega, la cual carecía de energía eléctrica luego de que Garza usara un bloqueador de señal. Los 3 motociclistas se pusieron de pie, asustados por la oscuridad, buscando sus armas. Garza y sus hombres irrumpieron con gafas de visión nocturna de grado militar. Fue una muestra brutal de fuerza táctica, con disparos de munición silenciada abatieron a 2 de ellos al instante. El tercero, un hombre robusto que había pateado nuestra puerta días antes, corrió hacia la salida, pero Víctor lo interceptó, esquivó su golpe y le destrozó la rodilla con la culata de su arma. Cuando se encendieron las luces, el motociclista se retorcía de dolor en el suelo. Al alzar la vista, se encontró con Víctor vestido como un comando militar. «Tú», jadeó el delincuente. Julián dijo que habías huido. «Hiciste esto por dinero», susurró Víctor, pegando el cañón de la pistola a su frente. «Ahora dime dónde duerme el detective Julián esta noche». El hombre rogó, temiendo por su vida a manos de Rogelio.
Rogelio está muerto, le aseguró Víctor. Solo que aún no lo sabe. El sujeto finalmente entregó la dirección del apartamento encubierto de Julián. A las 3 de la madrugada, los fantasmas ya habían desmantelado silenciosamente la red entera de Rogelio por toda la ciudad. A las 4:15 de la madrugada, los hombres de Garza irrumpieron en el lujoso departamento del detective Julián, apagando la red eléctrica de su edificio, sometiéndolo en su propia cama e inmovilizándolo antes de que siquiera pudiera tocar su pistola policial. Fue encapuchado y llevado directamente al hangar 4, donde fue amarrado a una silla bajo luces cegadoras. Cuando le quitaron la capucha, Julián se topó con el equipo táctico militar observándolo, liderado por mi padre. El detective intentó balbucear excusas. «Víctor, ¿estás loco? Soy el detective del caso, intento ayudarte». Víctor no gritó. Avanzó, tiró el expediente bancario incriminatorio sobre su regazo y le susurró fríamente: «Te sentaste en mi mesa, Julián. Alejandra te sirvió de cenar, Teresa te hizo un dibujo. Y me vendiste por dinero». El detective se quebró. Lloró y confesó. Fueron las corporaciones aeroespaciales rivales. Perdieron miles de millones por los contratos de defensa que bloqueaste. Le pagaron a Rogelio para que te enviara un mensaje. A mí me dieron 51 millones de pesos solo para entregar los códigos. Te juro que no sabía que las iban a matar. Otra puñalada al corazón. Esto no era un asalto cualquiera. Era guerra corporativa, y mi madre y mi hermana fueron la moneda de cambio. Vas a morir esta noche, Julián, sentenció Víctor. Pero cuánto sufrimiento pasarás depende de ti. Quiero que llames a Rogelio y le digas que mi hijo y yo estamos escondidos y vulnerables en las instalaciones privadas del desierto de Altar. Haz que traiga a los que le quedan. Julián, con las manos temblorosas y ensangrentadas, llamó a Rogelio. Este, enfurecido y acorralado porque sus cuentas habían sido congeladas, mordió el anzuelo por completo y aseguró que llegaría pronto con todos sus hombres armados. Al colgar, Víctor pisoteó el teléfono. Rogelio traerá armas de calle al desierto, le dijo Víctor a Garza. Vamos a enseñarle qué pasa cuando ataca a un general de la Fuerza Aérea. En el complejo del desierto de Altar, yo observaba tras un vidrio blindado en la parte alta del hangar. Abajo, atado y llorando bajo un solitario reflector, permanecía Julián. Alrededor de las 2 de la madrugada, 20 motociclistas armados en 3 camionetas y motocicletas llegaron de golpe y entraron al hangar. Rogelio, el gigante de la cicatriz en el rostro, caminó furioso hacia el amarrado detective. ¿Dónde está Víctor?, ladró Rogelio. Julián, sollozando en un sudor frío, respondió: es una trampa. Me obligó a llamarte. Las puertas del hangar se cerraron de golpe, atrapándolos. Todo quedó en una oscuridad absoluta. Los criminales dispararon alocadamente a las sombras en pánico, pero disparaban a la nada. Entonces, el suelo comenzó a temblar. Un rugido mecánico colosal reventó el aire de la noche. 2 jets experimentales sobrevolaron a bajísima altura, destrozando los cristales restantes y lanzando potentes bengalas iluminadoras que transformaron la noche en un día abrasador. El techo del hangar se retrajo mecánicamente, dejando a Rogelio y a sus matones expuestos al cielo. 4 helicópteros tácticos negros los tenían en la mira de sus láseres rojos. Suelten sus armas. Tienen 3 segundos antes de ser borrados de la historia, retumbó la voz amplificada del coronel Garza. Los delincuentes soltaron todo y cayeron de rodillas aterrorizados, sintiéndose como hormigas bajo la sombra de un gigante. Víctor caminó directo hacia el líder mercenario, quien temblaba incontrolablemente. Te llevaste a mi esposa e hija. Pensaste que mi dinero era solo papel. Ahora entiendes qué es lo que compra mi dinero. Víctor no lo mató, lanzó un disco duro frente a las rodillas de Rogelio. Mi abogado acaba de entregar copias sin censura de toda tu red a las autoridades federales en la Ciudad de México. La policía local corrupta no podrá protegerte. Estarán aquí en 20 minutos. Pasarás el resto de tu vida natural en una oscura caja de concreto y recordarás el día en que viste el cielo volverse negro. Víctor dio media vuelta, me abrazó en la plataforma, y por primera vez, el nudo asfixiante de terror se fue de mi pecho. 2 semanas después, la nieve comenzó a caer sobre nuestra finca.
La casa en ruinas había sido limpiada, dejando solo la naturaleza en paz. Víctor y yo nos paramos frente a dos impecables lápidas de mármol blanco, Alejandra y Teresa. La red fue desmantelada. Rogelio y Julián terminaron en una prisión federal de máxima seguridad, y el juez corrupto renunció en desgracia. La justicia no fue caótica ni ruidosa. Fue silenciosa y absoluta. Sobrevivimos a la noche más oscura de todas. Y mientras el sol salía de nuevo, supe que sanaríamos, nos reconstruiríamos y siempre protegeríamos a los nuestros. Si esta historia de máxima justicia y supervivencia familiar conmovió tu corazón hoy, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para más historias profundas y emocionales. Actualmente estoy escribiendo el guión de mi próximo vídeo cinematográfico y quiero incluirte en la narrativa. Deja tu hermoso primer nombre en los comentarios a continuación y seleccionaré cuidadosamente algunos de sus nombres para que sean los personajes principales en nuestra próxima historia de traición.